noches, amados amigos y hermanos presentes. En este tercer encuentro juvenil nacional, la juventud brasileira unida en el amor divino estremecerá el mundo. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche. Para compartir con ustedes este tema, escatología, parte 2. Que es la doctrina de la consumación del tiempo y de la historia, y sobre el final del hombre. En esta noche quiero leer Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11. Porque al hablar de este tema escatología, no podemos ignorar el libro del Apocalipsis. Porque el libro del Apocalipsis y el libro del profeta Daniel son los que más información nos dan acerca del fin del tiempo. Y las cosas que Jesucristo habló cuando estuvo aquí en la tierra. También el apóstol San Pablo habló acerca del fin del tiempo. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Nuestro tema para esta noche, en el estudio de escatología, parte 2, es el día del Señor. El día del Señor, del cual nos habla aquí San Juan, cuando nos dijo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este que habla con esa gran voz de trompeta es el Señor Jesucristo en el día del Señor. ¿Quién es el Alfa y el Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo como una gran voz de trompeta. Ahora, ¿cuál es el día del Señor? Porque es en el día del Señor que Juan escuchó esa voz, como una gran voz de trompeta. Pues Juan fue transportado en el Espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, al día del Señor. Y ahí escuchó
esa gran voz de trompeta. O sea que escuchó a nuestro amado Señor Jesucristo hablándole a su iglesia su mensaje final. El mensaje de la gran voz de trompeta, del cual San Pablo nos dijo que era un misterio lo que iba a suceder con los santos en Cristo que han partido y con nosotros los que vivimos. San Pablo nos dijo que era un misterio grande en 1 Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante, y dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Una promesa de una transformación, o sea, de tener un nuevo cuerpo eterno y glorioso, un cuerpo glorificado para ser iguales a nuestro amado Señor Jesucristo y vivir en ese cuerpo por toda la eternidad. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Aquí nos habla de la trompeta que tiene que sonar, porque se tocará la trompeta. Esa es la gran voz de trompeta, o trompeta final, que es la voz de Jesucristo en el día postrero, dándole a su iglesia su mensaje final. Y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Esos son los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos de los nuestros que también han partido. Y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Para qué tiempo? Para el tiempo en que la trompeta final suene. Primero, la iglesia del Señor Jesucristo, que estará viva en el día del Señor, estará escuchando esa trompeta final, la gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo, hablándole a su iglesia su mensaje final. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Si no es vestido de incorrupción, este cuerpo tiene que morir. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Al ser vestido de inmortalidad, no podrá morir nuestro cuerpo, porque será un cuerpo eterno. Por eso necesitamos esa transformación que Cristo ha prometido para cada uno de nosotros, los que vivimos en el día postrero, y los muertos en Cristo tienen la promesa de resucitar en el día postrero, como dijo Jesucristo en San Juan capítulo 6, verso 39 al 54, donde nos dice en 4 ocasiones: y yo los resucitaré en el día postrero. Ahora es una promesa de parte de Jesucristo.
Los muertos en Cristo resucitarán para vivir eternamente. Resucitarán en cuerpos eternos. Es un tiempo muy importante para la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. De ahí en adelante, ninguno de los hijos de Dios morirá, porque de ahí en adelante, en nuestros cuerpos seremos inmortales, porque ya tendremos para ese tiempo el nuevo cuerpo, el cuerpo inmortal, que estará siempre jovencito, representando de 18 a 21 años. Esa es una promesa para la iglesia del Señor Jesucristo, para nadie más. Ahora, para ser resucitados de los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos ser transformados, lo cual corresponde al día postrero, pues Cristo dijo que Él los resucitaría el día postrero. Toda la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando la trompeta final, que es la voz de Cristo dándonos su mensaje final. El mensaje final de Jesucristo para su iglesia es el mensaje de la segunda venida de Cristo. Mensaje contenido en el Evangelio del Reino, así como la primera venida de Cristo está contenida y revelada en el mensaje del Evangelio de la Gracia para la dispensación de la gracia. Ahora, para el día postrero, que es el día del Señor, Jesucristo tiene grandes bendiciones para su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Los que han creído en Jesucristo como su Salvador y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y así han entrado al cuerpo místico de Jesucristo, porque se entra por un Espíritu, por el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, luego de haber creído en Jesucristo como su Salvador. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, porque la fe viene por el oír, no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Y cuando la persona escucha la predicación del Evangelio de Jesucristo, si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, esa persona es una oveja del Señor Jesucristo y escuchará la voz de Cristo, el Evangelio siendo predicado, con el cual son llamadas las ovejas de Jesucristo para entrar al redil, para entrar a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Ahora, viendo que todas las bendiciones
prometidas para el día postrero, Jesucristo las dará a su iglesia. Tenemos entonces que conocer los misterios del reino de Dios correspondientes al día postrero para ser manifestados en la iglesia del Señor Jesucristo. No podemos estar con nuestros ojos cerrados o ciegos a las promesas de Jesucristo contenidas en la palabra de Dios para su iglesia, para el día postrero. Porque si no, nos pasaría como le pasó a la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, al pueblo hebreo bajo la ley, que Dios cumplió su promesa para el pueblo hebreo, para esa iglesia hebrea bajo la ley, la promesa más grande, que fue la promesa de la primera venida de Cristo. Se la cumplió en medio de ellos y no lo pudieron entender, porque estaban ciegos a las promesas divinas correspondientes a aquel tiempo. En el ministerio de Jesucristo estaban viviendo en la semana número 70, en la primera parte de esa semana, porque esa semana tiene dos partes. Esa semana 70 está compuesta por 7 años. Y esos 7 años se dividen en dos partes. Los primeros 3 años y medio corresponden al ministerio de Jesucristo. Y a la mitad de la semana, la vida le sería quitada al Mesías. Le dijo el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Por eso, al Mesías le quitaron la vida en la cruz del Calvario a la mitad de la semana 70, donde él le estaba confirmando el pacto al pueblo hebreo. Pero queda la mitad de esa semana, 3 años y medio, los cuales comenzarán a contar en algún momento del día postrero, del día del Señor. En medio de la semana 70 ocurrió la muerte de Jesucristo y se abrió completamente una nueva dispensación que está en medio de la semana 70. Se abrió la dispensación de la gracia para la entrada de los gentiles, para la formación de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual sería formada mayormente por gentiles, que serían llamados de diferentes naciones. De edad en edad, Dios estaría llamando personas en diferentes naciones. Cada edad de la iglesia gentil se cumplió en cierto continente, y ahí Dios envió un mensajero con el mensaje correspondiente a ese tiempo, y fueron llamados los escogidos de Dios,
los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. La iglesia del Señor Jesucristo no sería formada por cualquier persona, sino por los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, en su programa, Él ya había escogido una iglesia, la cual sería manifestada en carne humana, así como también nos dice el apóstol San Pedro que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. También la iglesia fue destinada desde antes de la fundación del mundo. San Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versos 19 al 20, hablándonos acerca de la limpieza de nuestros pecados y hablándonos de la forma en que Cristo nos rescató, nos dice, verso 18 en adelante, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, como fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de nosotros los que vivimos en este tiempo y por amor de todos los escogidos de Dios de las edades pasadas, fue manifestado Jesucristo, el Cordero de Dios, cuando fue manifestado en los postreros tiempos, pero ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo tenía todo programado en su mente. Ahí estaba el Cordero de Dios, Jesucristo, para morir. Y en la mente de Dios fue inmolado. O sea, murió. Todo el programa divino, Dios lo tenía en la mente y en su programa, allí estaba muriendo el Cordero de Dios por cada uno de ustedes y por mí también. ¿Y qué significa eso? Que también estábamos en la mente de Dios en ese tiempo, pero manifestados en este día postrero, nosotros los que vivimos aquí, en el tiempo final, y los demás de las edades pasadas, cada uno manifestado en su edad. La iglesia del Señor Jesucristo
es manifestada en los días postreros, así como el Cordero de Dios, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz del Calvario, fue manifestado en carne humana y llevó a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario en los postreros tiempos, pero ya hace 2000 años. Y Pedro dice aquí que era en los postreros tiempos que el Cordero sería manifestado para llevar a cabo esa obra de redención. Es que los postreros tiempos son también los postreros días y comenzaron en los días de Jesucristo. Jesucristo nació de 4 a 7 años antes de comenzar los días postreros. Nació Jesucristo. Luego, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ya se estaba viviendo el mundo en los días postreros. Ya llevaban de 23 a 26 años en los días postreros. O sea, que ya había comenzado el primero de los días postreros, porque un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Y cuando Dios habla de los días postreros, para nosotros son los milenios postreros. Así como en la semana tenemos jueves, sábado, jueves, viernes y sábado, que son los días postreros de la semana, delante de Dios, los 3 días postreros para nosotros son los 3 milenios postreros. El quinto milenio, que comenzó en los días de Jesucristo, luego el sexto milenio y luego el séptimo milenio. El día sábado, que es el último de la semana, representa al séptimo milenio. Ahora encontramos que el día postrero delante de Dios para nosotros es el séptimo milenio, porque es el milenio postrero señalado por Cristo para llevar a cabo la resurrección de los que han muerto creyendo en Él, los cuales nacieron de nuevo y entraron al cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Ahora hemos visto cómo Jesucristo fue manifestado como el Cordero de Dios en los tiempos postreros, en los días postreros, porque en aquellos días habían comenzado los días postreros y han transcurrido ya 2 días de los días postreros y nos resta el último día, el día postrero, que para nosotros es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor, como para el pueblo hebreo
el sábado era señalado como día de descanso, era señalado un día para dedicarlo a Dios, en donde no podían hacer otro tipo de trabajo, excepto el que tenía que ver con las cosas de Dios, y no podían caminar más de cierta cantidad de distancia, porque ese día era de descanso. Y el que violara lo establecido por Dios para ese día, tenía que morir. Ahora, ese día, para el pueblo hebreo y para algunos grupos religiosos que guardan el sábado, ese es llamado el día del Señor, el día del Señor de los 7 días de la semana. El sábado es llamado el día del Señor para muchas personas, pues el sábado representa al séptimo milenio, que es el séptimo día delante del Señor. Y ese es el día que Él ha prometido llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Ese es el día que Cristo dijo que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Escucharán esa gran voz de trompeta. Y los que estamos vivos también estaremos escuchando esa gran voz de trompeta y seremos transformados. Eso es una promesa para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Para qué día? Para el día del Señor, que es el séptimo milenio y que es el último de los días postreros. El día postrero, el día del Señor, el séptimo milenio, donde la voz de Jesucristo, la voz del Alfa y Omega, estará hablándole a su iglesia como con una gran voz de trompeta. Eso nos señala que es un mensaje dispensacional. Es el mensaje del Evangelio del Reino, proclamando el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese misterio que todos quisieron conocer durante los días postreros anteriores. Pero es para el último día, para el séptimo milenio, que este misterio sería revelado a la iglesia del Señor Jesucristo por la voz de Jesucristo, por esa gran voz de trompeta, hablándole a su iglesia en el día postrero, en el día del Señor. Ese es un misterio que nadie podía conocer antes del día del Señor, antes del día postrero, antes del séptimo milenio. Este es el misterio por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora,
Cuando se abrió el séptimo sello en el cielo, allá en el libro del Apocalipsis, capítulo 8 y verso 1. Este es un misterio grande, o el más grande misterio que Dios tenía guardado para revelarlo a su iglesia en el día del Señor, en el día postrero. Porque con la revelación de este misterio, su iglesia obtendría la fe para ser transformada y raptada. Recibiría la revelación del rapto. Y así, la iglesia del Señor Jesucristo sería preparado en el día postrero para su transformación. Y los muertos en Cristo escucharían esa gran voz de trompeta y tienen la promesa de una resurrección. Ahora, nosotros acá en la tierra no los podemos escuchar a ellos ni verlos, porque ellos están en la sexta dimensión. O sea, los miembros del cuerpo místico de Cristo que han partido, porque el tiempo de vivir en sus cuerpos terrenales terminó. Pero ellos, estando allá en el paraíso, pueden mirar hacia acá, nos pueden ver, nos pueden escuchar, y ellos pueden disfrutar de las bendiciones que nosotros estamos recibiendo. Y pueden ellos darse cuenta que de un momento a otro van a resucitar en cuerpos eternos. ¿Y hacia dónde van a ir? Ellos van a ir hacia donde esté la gran voz de trompeta hablando el mensaje final. Ellos irán hacia donde esté la edad del amor divino, la edad de la piedra angular y la dispensación del reino llevándose a cabo. Por ejemplo, si la resurrección de los santos en Cristo, o sea, de su iglesia, ocurría en la tercera edad de la iglesia gentil, ¿qué estarían escuchando ellos allá en el paraíso? El mensaje de la tercera edad de la iglesia gentil por medio del mensajero de la tercera edad. Y al resucitar, ¿a dónde irían? A donde la tercera edad estaba siendo manifestada, porque ahí estaba el mensajero de esa edad. Pero no fue en la tercera edad, por lo tanto, no se pudieron ir para el territorio donde se estaba cumpliendo la tercera edad de la iglesia gentil. Para estar allí con los que estaban vivos y compartir con ellos y comer con ellos, pues los santos que están en el paraíso dijeron al séptimo ángel mensajero cuando los visitó: aquí nosotros ni comemos, ni dormimos, ni trabajamos, ni nos cansamos, pero nosotros regresaremos a la tierra en cuerpos y entonces comeremos. Cuando Cristo resucitó,
no creían que había resucitado. Creían que era un espíritu, pero les dijo: ¿tienen ustedes algo aquí de comer? Le dieron un pedazo de pez y un pedazo de panal de miel, y comió delante de ellos. Él les decía: el espíritu no tiene hueso y carne, así como ustedes ven que yo tengo. ¿Por qué? Porque el cuerpo teofánico que se tiene en el paraíso no es materia de aquí de la tierra. Por lo tanto, no es carne de acá, ni hueso de acá. Pero Cristo resucitó. Por lo tanto, tenía un cuerpo físico. Lo podían tocar, podía comer, y les mostró que podía comer. Comió delante de ellos y les mostró que no era un espíritu. O sea, que no estaba allí en su cuerpo teofánico, sino en su cuerpo físico. Su cuerpo teofánico estaba dentro del cuerpo físico, el cual ellos no podían tocar. Pero el cuerpo físico sí lo podían tocar. Tomás no estaba en una ocasión. Cuando Cristo apareció y cuando llegó Tomás, ya Cristo se había ido, y los discípulos le dicen a Tomás: nos apareció el Señor Jesucristo. Estaban todos muy contentos, pero Tomás no estaba muy contento. Y dice: yo si no lo veo y lo toco, y toco sus heridas, y meto mi dedo en su costado, yo no creo. Y mientras él dice estas cosas, Jesús apareció. ¿Y saben a quién le habló? A Tomás. Tomás, ven acá. Mete tu dedo aquí. Toca mis heridas. Y no seas incrédulo. Es que Cristo había prometido que Él iba a morir, pero iba a resucitar. ¿Por qué estaba dudando la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo cuando era una promesa para ese tiempo? Era una promesa para el primero de los días postreros. Y Tomás dijo: ay, Señor mío y Dios mío. Se le quitó la incredulidad. Pero él representa a aquellos que no pueden creer el cumplimiento de lo que Dios ha prometido hasta que ellos no vean ciertas cosas. Pero cuando las vean, serán señalados como personas que fueron incrédulas a lo que Dios prometió. Y siempre los incrédulos, si es que son escogidos, como lo era Tomás, pero tenía un poco de incredulidad, como también otros de los apóstoles, siempre les toca a lo último ver y entender, o ver y entender, pero siempre el que está basado en lo que Dios prometió para llevar a cabo en el tiempo en que la persona vive, y cuando Dios lo cumple,
lo cree con toda su alma y dice, esto era lo que yo estaba esperando. Yo quiero más de eso. Yo quiero conocer más. Esa persona tiene la bendición de que es de los primeros que comienza a recibir las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo. No hay incredulidad en ellos. Esas personas son bienaventuradas. Son personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero. Y son con los primeros que Dios comienza a obrar y a derramar sus bendiciones sobre ellos y comienza a enseñarle todas las cosas que Él está cumpliendo en ese tiempo. Por lo tanto, esas personas son llenas del conocimiento de todo el programa divino que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Así ha sido en cada edad y en cada dispensación. Y así es para el día del Señor, que es el día postrero. Es el día delante de Dios que para nosotros son 1000 años en los cuales Dios hará grandes cosas. En ese día del Señor está señalada la trompeta final o gran voz de trompeta para ser escuchada, que es la voz de Cristo dándonos su mensaje final, su mensaje del Evangelio del Reino, en el cual y con el cual nos abre el misterio de su segunda venida. Así como el mensaje del Evangelio de la Gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el Evangelio del Reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, como Rey de Reyes y Señor de Señores y Juez de toda la tierra. Ahora, estas cosas son abiertas a los escogidos de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero. También el día del Señor contiene la promesa de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que estamos vivos. Y contiene la promesa de una poderosa manifestación del Espíritu de Dios en su iglesia antes de ser raptada. También contiene la promesa del rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo para ir a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. También contiene la gran tribulación, donde los juicios divinos caerán sobre este planeta Tierra. También contiene el llamado y el recogimiento de 144,000 hebreos. También contiene el reino del anticristo
para el tiempo de la gran tribulación, y también contiene el fin del reino de los gentiles al final de la gran tribulación, en donde el reino del anticristo terminará. También contiene el establecimiento del glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo al final de la gran tribulación. O sea, que el día postrero es el día, el milenio, que más bendiciones tiene para los hijos de Dios. Para ese reino de Jesucristo contiene la bendición para cada hijo e hija de Dios, de ser reyes y sacerdotes con Cristo en ese glorioso reino del Hijo de David. Y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad sobre el pueblo hebreo y también sobre todo el planeta Tierra. Así es que el día postrero, que es el día del Señor, tiene grandes bendiciones para cada uno de ustedes y para mí también. El día del Señor. Ese ha sido nuestro tema en nuestro estudio de escatología, parte 2. Mañana estaré nuevamente con ustedes a las 8 de la mañana para también llevarse a cabo la transmisión a través del satélite Galaxy 7, canal 11, y Panansat 3, canal 24, y demás canales de televisión que estarán transmitiendo. Para mañana esperamos que Dios nos abra nuevamente las Escrituras para poderlas entender y que abra también nuestro entendimiento para poder tener una clara comprensión de todas esas Escrituras que corresponden al día postrero. Es una bendición grande cuando Dios nos abre las Escrituras y también nos abre el entendimiento para comprenderlas. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, donde Él nos está abriendo las Escrituras y también nuestro entendimiento, porque los entendidos, nos dijo el profeta Daniel, que entenderían. ¿Y qué entenderían? Las Escrituras, la palabra de Dios que se estaría cumpliendo. Será hasta mañana, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también todas las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. Y pronto todos seamos transformados. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Yandel Corto para continuar y finalizar
en esta noche nuestra parte. Mañana nos veremos aquí tempranito. Ore mucho por mí para que Él me dé todo lo que yo deba hablar mañana y que nos dé muchas escrituras abiertas, o sea, como diríamos, nos pasee a través de toda la escritura y todas esas escrituras nos las presente abiertas, como hizo con los caminantes de Maús, que comenzando desde los Salmos comenzó a hablar las cosas por las cuales el Mesías tenía que pasar. Era necesario que estas cosas acontecieran, y les mostró todas las escrituras que hablaban de la primera venida del Mesías y su obra de redención en la cruz del Calvario. Les mostró todas esas escrituras abiertas, diciéndole a ellos, estas son las cosas que se tenían que cumplir y se han cumplido. Así es que mañana esperamos que Dios nos hable con esa gran voz de trompeta y nos muestre las escrituras abiertas y también abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprender. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Y pasen todos muy buenas noches.